El 12 de diciembre de 2010, una impresionante tormenta invernal azotó a la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, algo que es típico de la zona por esas fechas decembrinas. Aquel día, los Vikings se enfrentarían a los Giants en un partido de temporada regular, pero en la madrugada, algo completamente sorprendente ocurrió. Fue tanta la nieve que cayó en el techo del Metrodomo Humbert H. Humphrey, el Triple H, que este colapsó, dejando un enorme agujero en el techo y una pila gigantesca de nieve a mitad del emparrillado. El partido, obviamente, fue suspendido y se llevó a cabo unos días después, en la ciudad de Detroit. El juego lo ganaron los Giants 21-3, gracias a la inactividad del quarterback de los Vikings, Brett Favre, quien vio rota su racha de 297 titularidades consecutivas. Los Vikings no volvieron a su estadio hasta la temporada siguiente. Vamos a ponernos en situación. Imaginemos que de un día para otro, de la noche a la mañana, y sin previo aviso alguno, el equipo de tu ciudad ya no está en tu ciudad. Empacaron todas sus cosas, todo el equipo que utilizan para entrenar, y se marcharon a otro lugar, dejando atrás todo un legado y toda una fanaticada en plena madrugada. Esto le ocurrió a la ciudad de Baltimore en 1984, cuando Jim Irsay, dueño de los Colts, decidió mover todas las pertenencias del equipo a mitad de la noche con ayuda del entonces alcalde de Indianápolis, William Hutnut. Fue así como los que el 28 de marzo eran los Baltimore Colts, el 29 de marzo ya eran los Indianapolis Colts sin previo anuncio o aviso de cualquier tipo. Baltimore se quedó sin fútbol americano de la NFL por 12 años, hasta que en 1996 los Browns se movieron a la ciudad, rebautizándose como los Baltimore Ravens. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las reglas del puntaje y los marcadores en la NFL. Un partido no puede terminar ni 1-0, ni 1-1, ni 2-1, ni 3-1, ni 4-1, ni 5-1. Ni siquiera puede ser un marcador parcial. Pero sí se puede terminar 6-1. Esto se debe al safety de un punto, una regla muy poco conocida y que aún no ha sido utilizada en la liga, aunque ya se ha visto en el colegial. Los voy a poner un poco en situación. Imagina que tu equipo acaba de anotar un touchdown. Te pones arriba en el marcador 6-0 con esta acción. Te preparas para el punto extra cuando este resulta ser bloqueado por la defensiva. El jugador defensivo recupera y regresa el balón hasta la zona de anotación, algo que resultaría en 2 puntos con las reglas actuales. Pero, antes de cruzar el plano imaginario, el defensivo suelta el ovoide. El balón es recuperado por la ofensiva, que entra a su propia zona de anotación, buscando eludir a sus rivales, pero resulta ser tacleado ahí, en su propia zona de anotación. Esta jugada, un poco difícil de describir y muy improbable, resulta en un safety de un solo punto, que pondría el marcador 6-1. Es muy poco probable que alguna vez suceda en la liga, pero la posibilidad existe y siempre estará ahí. Ya que entramos en el tema de un punto a la vez, en 1994, durante la celebración del 75 aniversario de la NFL, el comisionado Paul Tagliabue estaba buscando nuevas reglas que pudieran fomentar el juego ofensivo, aumentar los puntos en el marcador y que los equipos busquen más la zona de anotación. Entre las investigaciones que realizó, se descubrió que los goles de campo de cortas distancias se habían convertido en 3 puntos automáticos y esto llevaba a los equipos a no tomar tantos riesgos en la zona roja. Para solucionar esto, una de las ideas que tenía el comisionado era darle valor a la distancia de los goles de campo, tomando inspiración de la línea de 3 puntos implementada en la NBA. Tagliabue tuvo la idea de que los goles de campo de muy cortas distancias, 30 yardas para abajo, tuvieran un valor de solo un punto, mientras que los goles de campo de entre 31 y 39 yardas valdrían 2 puntos y los de 40 para arriba tendrían un valor de 3 puntos. Una idea que no vio la luz porque simplemente no tiene sentido
y da situaciones donde se fomentaría el cometer penalizaciones para perder yardas y tener más puntos, algo que arruinaría la esencia del deporte para muchos aficionados tradicionalistas. Es por esto que la idea fue desechada y al final se decidió realizar un cambio más a la manera de anotar puntos en 1994, que fue la mucho mejor pensada conversión de 2 puntos después de un touchdown. Es bastante poco común que a los equipos de la NFL se les pase algo tan importante como el reloj del draft. Ya saben, ese límite de 10 minutos que tiene cada equipo para tomar una decisión sobre quién es el futuro de la franquicia. Algo que, aunque es una decisión que no debe de ser tomada a la ligera, se toma en un tiempo demasiado corto si lo piensan bien. Muy pocas veces ha pasado, y en su gran mayoría, incluyendo en estos dos casos, pasó por negociaciones de intercambio fallidas u cosas por ese estilo. Lo que los Vikings hicieron sí rozó lo insólito y hasta cierto punto lo estúpido, porque no solo les pasó una vez en el 2002, también expiró el reloj en el año del 2003. Fueron 2 años consecutivos donde los Vikings dejaron que el reloj se terminara. Para una increíblemente enorme suerte de los Vikings, en ambas ocasiones lograron salir con el jugador que ellos querían, Kevin Williams y Ryan Sims. Pero también salieron con una anécdota que estoy seguro tiene traumatizados a los fanáticos púrpuras que al día de hoy le tienen miedo a ese pequeño reloj que ven cada que su equipo va a elegir un nuevo jugador en el draft. En la semana 17 de la temporada de 2005, los Patriots enfrentaban a los Dolphins en un partido que al final del día no tenía mucho significado. Eso sí, era probablemente el último partido de temporada regular en la carrera de Doug Flutie, y el coach de los Patriots, Bill Belichick, le quiso dar una despedida digna, muy a su estilo. Para eso, luego de anotar un touchdown, Flutie ingresó al terreno de juego, para lo que se presumía sería una conversión de 2 puntos normal. Aunque luego de colocarse en una formación un poco extraña, sucedió algo insólito. Flutie tiró el balón al suelo y lo pateó a través de los postes, lo que era un punto extra bueno y completamente válido, utilizando la técnica del dropkick, algo que no había sido utilizado desde 1941 en la NFL. Es una jugada que tiene una validez total, es válida, pero es muy poco efectiva debido a que técnicamente no es igual de sencilla que un punto extra normal. Sirvió como el último recuerdo de una carrera histórica como la de Doug Flutie, y es probablemente una jugada que va a recordar por toda su vida. Regresamos a los Colts en los 80s, un equipo que en ese tiempo pasaba por años de mediocridad. Se encontraba en una posición terrible, aunque envidiable para muchos. El peor récord de la liga en la temporada de 1982 les otorgaba la primera selección del draft de 1983 y la posibilidad de reclutar al quarterback de Stanford, John Elway, uno de los jugadores mejores rankeados del colegial en toda la historia. Pero todos los años de mediocridad no tentaban a Elway, que amenazó con firmar con los Yankees de Nueva York de la MLB si era drafteado por los Colts. El equipo hizo caso omiso de la amenaza, eligiendo a Elway número 1. Eventualmente se hizo ver que el quarterback hablaba en serio y que nunca jugaría con los Colts. El equipo de Baltimore acabó canjeándolo a los Denver Broncos por el liniero ofensivo Chris Hinton, quien había sido la primera selección de los Broncos ese año. La elección futura de primera ronda en 1984, que resultó ser el guardia Ron Slott, y el quarterback reserva Mark Herman. Los Colts siguieron hundidos en la mediocridad unos años más, mientras que los Broncos disfrutaron de años gloriosos, probablemente los mejores de su historia, gracias al brazo del número 7. La jugada que vendría siendo la literal definición de hacerlo todo. Existen situaciones donde un autopase de touchdown es completamente válido y posible. Ya ha sucedido 2 veces en la historia de la liga. Brad Johnson con los Vikings siendo el primero en 1997. Y el más recordado por su presencia y por ser en postemporada, Marcus Mariota en el 2018 ante los Chiefs,
en medio de una histórica remontada. Aquí les dejo la jugada para que la vean. Goal. Tennessee in dire need of 6 and not 3. Mariota to the line of scrimmage, maybe across the line. It deflects back to him for a touchdown for the moment. But was he across the line of scrimmage? El tackle ofensivo de la Universidad de BYU, Eli Herring, estaba proyectado para ser una selección de entre la primera y la tercera ronda en el reclutamiento colegial de 1995, aunque cayó hasta la sexta ronda, siendo seleccionado por los Oakland Raiders. ¿Por qué un jugador que estaba proyectado a irse tan alto cayó hasta casi el final del draft? Muy sencillo. Herring había hecho saber a los equipos interesados en él que no tenía planes de jugar fútbol americano profesional. Esto debido a sus creencias religiosas, que eran muy fuertes, y no quería trabajar en el Sabbat por estas. Herring envió cartas a cada uno de los equipos que habían mostrado interés, agradeciendo y dando sus razones para no volverse un futbolista profesional. Los Raiders, siendo los Raiders y en un movimiento de 1000% IQ, hicieron caso omiso a la carta y lo seleccionaron de todos modos, pensando que a base de billetazos lo iban a lograr convencer de convertirse al profesionalismo. Herring, quien no tenía confianza en el valor del dinero debido a experiencias pasadas que él había vivido en Argentina, en donde vivió la hiperinflación que sufría el país de primera mano, no fue convencido ni a billetazos de jugar en la NFL, dejando la oportunidad pasar para concentrarse completamente en su religión y en su vida familiar. A partir de este punto vamos a empezar a tocar temas más serios, por decirlo de alguna manera, y también temas más oscuros, como lo podrían ser crímenes y brujería. Así que antes de entrar en esos puntos, dos cosas. La primera, obviamente la discreción está totalmente aconsejada. Si no te sientes cómodo viendo de estos temas, puedes salir, no hay ningún problema, no me voy a enojar. Probablemente coma menos, pero no me voy a enojar. Y segundo, vamos a cambiar un poco el ambiente. Quita la música alegre y bonita y pon un ambiente así de película de terror, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el iceberg. En el 2007, ya convertido en una superestrella de la liga, el quarterback de los Atlanta Falcons, Michael Vick, fue arrestado por su participación en la organización de peleas para perros. Fueron rescatados 48 perritos de las perreras que le pertenecían al jugador. Vick pasó 18 meses en una prisión federal, tiempo en el que perdió todos sus patrocinios, tuvo que pagar más de $1 millón para el cuidado de los perros que se le fueron confiscados, y perdió un contrato masivo que acababa de firmar por 10 años y $130 millones, que lo hubiera hecho el jugador mejor pagado de toda la liga en el 2008. Vick se redimió, cumplió su condena y regresó a la NFL de manera triunfal con los Philadelphia Eagles, con quien tuvo varios años muy buenos, aunque admitió que su error muy probablemente lo dejará sin oportunidades de entrar al Salón de la Fama del fútbol americano. En el 2014, el corredor estrella de los Baltimore Ravens, Ray Rice, junto con su en ese entonces prometida Janae Palmer, fueron arrestados después de una pelea en un casino en Atlantic City. Unos días después, el portal de noticias de espectáculos TMZ sacó a la luz un video del altercado donde se ve como Rice, de un puñetazo, noquea a su ahora esposa, que cayó y se golpeó en la cabeza, para posteriormente arrastrarla fuera del elevador donde se encontraban al momento del altercado. La controversia se hizo mucho mayor cuando el comisionado Roger Goodell solamente suspendió a Rice para los primeros 2 partidos de la temporada de 2014, una decisión que obviamente dejó insatisfechos a prácticamente todos. Al final, el comisionado admitió su error, la suspensión de 2 partidos se convirtió en una de toda la temporada, y al final el incidente le costó toda la carrera a Rice, ya que no ha visto un emparrillado desde aquel día. El entonces quarterback estelar de los Detroit Lions, Bobby Lane,
fue canjeado en el año de 1958 a los Pittsburgh Steelers, en un movimiento completamente inesperado para muchas personas. Según la leyenda, la persona que menos esperaba el movimiento era el mismo Bobby Lane, que del enojo aseguró que los Lions no ganarían un campeonato en 50 años. Algo que lucía difícil, considerando que los Lions habían ganado 3 de los últimos 6 campeonatos. Eso sí, después del cambio de Bobby Lane, empezó a cambiar algo más allá que solo el quarterback titular. Los Lions dejaron de ser ese poderío, ese mastodonte, y a lo largo de los años sus jugadores estelares abandonaban el equipo pronto o incluso preferían un retiro prematuro, como lo fue el caso de Barry Sanders o de el Megatron Calvin Johnson. Pasaron los 50 años y no había nada en la Ciudad Motor, ni un solo título, ni una sola esperanza de un gran equipo. Llegó el 2008, el año en el que al fin se rompería la maldición y que, según lo dicho por Lane 50 años antes, los Lions al fin iban a poder ganar un campeonato. Y los Lions terminaron el año con 0 victorias y 16 derrotas, firmando una ironía tan pero tan grande que ni el propio Lane se hubiese creído si se lo hubieran dicho en 1958. Los Lions siguen sin ganar un título y el campeonato no luce cerca de llegar. En una parte anterior del iceberg hablamos de una película de fútbol americano, Little Giants, que buscaba demostrar el lado amigable y familiar del juego. Ahora veremos el otro lado de la moneda, un lado un poco más serio que muchas personas no querían admitir existía. Concussion, una película lanzada en el 2015 con la actuación estelar de Will Smith como el Dr. Bennett Omalu, habla sobre la enfermedad ahora conocida como CTE, en español encefalopatía traumática crónica. Esta enfermedad es provocada por la gran cantidad de conmociones y golpes que recibe la cabeza de una persona, en especial los jugadores de fútbol americano. La película, aunque recibió críticas mixtas, argumentando que aunque muy bien actuada, no se sale de una zona de confort de un drama deportivo, sacó a la luz el problema que son las conmociones a muchos aficionados que no estaban enterados de los riesgos y de las consecuencias que estas traen. La liga, así como la mayoría de los deportes de alto impacto, desde incluso antes del lanzamiento de la película, ya habían empezado a tomar las conmociones como un tema más serio, buscando erradicar el problema que es el CTE y dándole un mejor futuro a los atletas que se desempeñan en el campo.